Bueno amigos, en este video vamos a hablar sobre lo que serían los arreglos, básicamente. Recordemos que los arreglos, también vistos desde PSIN, serían los mismos vectores que pueden ser leídos en una sola dirección, ya sea de izquierda a derecha, de derecha a izquierda o de arriba a abajo o abajo a arriba, según la necesidad de lo que se esté construyendo. Para este caso, entendamos nuevamente que los arreglos son pues una variable especial que puede contener muchos valores a la vez. Estos valores pueden ser de cualquier tipo, booleanos, flotantes, enteros, eh, texto, pero lo más conveniente siempre va a ser trabajar los vectores de una única manera, es decir, si lo creas de forma de texto, que sean solamente para texto, que si lo creas con enteros, sea solamente para enteros. Esto solamente por buenas prácticas al momento de construir o de trabajar con ellos. Cada valor pues, también es llamado elemento y tiene una posición numérica, es decir, si es el número 1, si es el número 2, pero recordemos que en la programación el 0 también cuenta como posición. Vamos a ver un pequeño ejemplo de un arreglo. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que sería la creación de los arreglos. Se pueden crear usando el literal de array o la palabra que vemos a continuación, const array, y ponerle los datos internamente. También puede ser un constructor de arreglo o una constante como la vemos en la pantalla en el momento. Es decir, yo lo llamo a esto como de una copia del arreglo original, es decir, const el arreglo, nombre del arreglo y decirle igual a nuevo arreglo, como haciendo una copia del original y mandándole los datos en el momento determinado. Listo, entonces, esa es la forma como yo, Daniel Morales, lo entiendo y lo enseño de alguna manera. Para mí esta palabrita que tengo aquí, new array, es como crearle una copia del original para que no se pierdan los datos. Yo lo entiendo así. Pero si tú lo entiendes de una forma diferente, también es tu criterio. Y si alguien te lo enseña de una forma diferente, es el criterio de él. En la programación no es lineal, por tanto, cada quien puede entenderlo de la mejor manera y mientras le funcione el software, hazlo como tú quieras. Ok, avanzo rápidamente. Aquí tenemos una propiedad, pues el acceso a los elementos, es decir, cuando yo guardo los elementos en un arreglo, recuerden que los arreglos son como variables, guardamos muchos datos, entonces podemos acceder a los datos que están dentro del mismo arreglo. Se pueden acceder usando los índices. ¿Qué son los índices? Las posiciones donde están cada elemento. Como vemos aquí en el ejemplo, está const array y tiene el dato 10, 20, 30. Yo puedo acceder a esos datos según la posición en la que está. Por ejemplo, en el caso del 10 está en la posición 0, me muestra el 10. El 20 está en la posición 1, me muestra el 20. Y así sucesivamente a través del acceso directo de los arreglos. Podemos manipular los datos. Por ejemplo, tenemos unos métodos muy prácticos de JavaScript que son el push, que añade un elemento al final del arreglo. Es decir, por ejemplo, en el ejemplo anterior que teníamos 10, 20, 30, al ponerle el push, yo puedo mandar a través del push un nuevo dato y se pone al final de ese 30 y así sucesivamente. El pop elimina el último elemento de esa lista, el shift elimina el primer elemento y el unshift añade un elemento al principio, es decir, antes del 10. Espero que estéis hayan entendido esta parte acá. Igual vamos a estarlo trabajando de alguna manera en los próximos ejercicios. La iteración sobre los arreglos o los arrays, la iteración es recorrerlos, leerlos, ponerlos a funcionar. Se hace a través normalmente del bucle for o el for each. En ocasiones también se utiliza el map según la complejidad del software y el for of o para hacer de o para de, ¿cierto? Raras veces yo, Daniel, raras veces me encuentro con un for of. Normalmente encuentro con el for each y el map. Los arreglos multidimensionales pues son entendidos como que yo dentro de un arreglo puedo tener más arreglos, ya se convierte en una matriz. Es decir, que los arreglos, las matrices son la suma de los arreglos. Imagínense en una hoja de Excel, una sola fila, la fila número 1. Si tienes creatividad, imagínate la fila número 1 de Excel se convierte en un vector y cuando ya hay fila 2, 3, 4, 5 se convierte en una matriz porque los datos los podemos buscar en cualquier dirección según sea necesario en el momento de trabajar con el arreglo o la matriz.
Métodos avanzados de los arreglos. JavaScript pues, nos ofrece muchas alternativas, muchos métodos avanzados para los arreglos. Por ejemplo, el filter crea un nuevo arreglo con elementos que pasan la prueba, es decir, es una filtración. Puedo yo buscar un ejemplo, un ejercicio que me filtre dicho elemento para poder así crear un nuevo arreglo con los datos que necesito explícitamente de un arreglo donde lo haya buscado. El reduce solamente lo reduce a un valor, es decir, nos muestra solamente un dato del arreglo que necesitamos. El find devuelve el primer elemento que satisface la condición, es decir, si yo el find es encontrar y es con el que yo busco los elementos dentro de un arreglo en un momento determinado. Vamos a mirar un ejemplo sencillo, como lo vamos a ver, que lo vamos a después a poner en práctica directamente en tiempo real. Aquí vemos, por ejemplo, está el arreglo tareas, que tiene como comprar leche, estudiar JavaScript, hacer ejercicio. Tareas.push nos va a mostrar el llamar a mamá como al final del elemento, como estamos viendo la salida, que está en el ejemplo. El tareas.splice lo que hace es mostrarnos otras características de JavaScript. Listo, ya lo vamos a ver en acción de todas maneras. Números, aquí tenemos el mismo ejercicio, estamos filtrando el número que sea mayor de 30 y nos muestra el 45 y el 50 en el momento. Este sería el reduce que nos muestra solamente 1, sumándonos todos los datos que están en el momento ahí. En conclusión, los arreglos son una parte fundamental de JavaScript, lo que nos permite almacenar, manipular y realizar operaciones con colecciones de datos de manera eficiente. Normalmente son muy utilizados para simular bases de datos antes de hacer el trabajo con las mismas directamente. Espero haya sido entendido este tema, ya igual vamos a hacer unos pequeños ejemplos de arreglos en JavaScript. Hasta el próximo video.